Hay aviones que definen una época. El F-14 Tomcat fue uno de ellos, con sus alas de geometría variable que se plegaban hacia atrás en vuelo de alta velocidad y se extendían para el despegue y el aterrizaje en portaaviones. Su perfil era inconfundible en el cielo y en la pantalla de cine. Cuando Top Gun se estrenó en 1986, el F-14 se convirtió en el símbolo de la supremacía aérea estadounidense para toda una generación. Pero detrás de esa imagen cinematográfica había una realidad mucho más complicada. El F-14 Tomcat fue uno de los programas de armamento más costosos, problemáticos y políticamente complejos de la historia de la aviación naval de los Estados Unidos. Un avión que nació de una crisis, que estuvo a punto de ser cancelado varias veces, que fue exportado a un enemigo declarado de los Estados Unidos y que al final fue retirado del servicio no porque hubiera sido superado en combate, sino porque costaba demasiado mantenerlo volando. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! El origen del F-14 está directamente ligado al fracaso de uno de los programas de aviones de combate más ambiciosos y desastrosos de la historia militar americana, el TFX, que eventualmente se convirtió en el F-111. A principios de los años 60, el secretario de Defensa Robert McNamara, aplicando los principios de gestión racional que había aprendido en la industria del automóvil, decidió que la Fuerza Aérea y la Marina debían compartir un único avión de combate multipropósito. La idea era simple en teoría y catastrófica en la práctica. Los requerimientos operativos de un caza de la Marina, que necesita ser capaz de operar desde la cubierta de un portaaviones con sus dimensiones limitadas y sus condiciones extremas de despegue y aterrizaje, son fundamentalmente incompatibles con los de un avión de ataque de la Fuerza Aérea diseñado para volar a alta velocidad y baja altitud sobre Europa. El resultado fue el F-111, un avión que nunca pudo satisfacer completamente a ninguno de sus usuarios y que la Marina terminó rechazando en 1968 después de años de desarrollo costoso. Con el F-111 fuera de la ecuación, la Marina necesitaba urgentemente un nuevo caza. La amenaza que más preocupaba al Pentágono en ese momento era el bombardero soviético Tu-22 Backfire, capaz de lanzar misiles antibuque de largo alcance contra los grupos de combate de portaaviones antes de que los cazas embarcados pudieran interceptarlos. Para responder a esa amenaza, la Marina necesitaba un avión que pudiera llevar el misil Phoenix, el arma aire-aire de mayor alcance jamás desarrollada, capaz de derribar objetivos a distancias de más de 160 kilómetros. Ningún caza existente podía transportar el Phoenix en cantidades suficientes mientras mantenía la velocidad y la maniobrabilidad necesarias para el combate. Grumman Aircraft Engineering Corporation propuso una solución: un caza biplaza de ala variable con dos motores potentes, capaz de transportar hasta 6 misiles Phoenix simultáneamente junto con su sistema de control de fuego asociado. El AWG-9, el radar más sofisticado instalado en un avión de combate hasta ese momento. El primer vuelo del F-14 Tomcat tuvo lugar el 21 de diciembre de 1970, pero estuvo a punto de terminar en desastre. El segundo prototipo se estrelló apenas 2 días después debido a un fallo en el sistema hidráulico, matando a uno de los 2 miembros de la tripulación. A pesar de ese inicio dramático, el programa continuó y el F-14 entró en servicio con la Marina de los Estados Unidos en 1974, justo a tiempo para participar en la evacuación de Saigón en 1975, aunque sin entrar en combate real durante esa operación. El avión era genuinamente impresionante en sus capacidades. El sistema AWG-9 podía rastrear hasta 24 blancos simultáneamente y dirigir misiles contra 6 de ellos al mismo tiempo, una capacidad que no tenía paralelo en ningún otro avión de combate del mundo. El misil Phoenix, con su alcance de más de 160 kilómetros, podía derribar bombarderos soviéticos antes de que estos estuvieran en posición de lanzar sus propios misiles. Sin embargo, los problemas del F-14 comenzaron casi desde el primer día de su servicio operativo. Los motores originales del avión, los Pratt & Whitney TF-30, eran notoriamente poco confiables y propensos al apagado en condiciones de maniobra extrema, precisamente las condiciones que se producen en un combate aéreo real. El TF-30 había sido diseñado originalmente para el F-111 y no era en absoluto el motor adecuado para un caza de alta maniobrabilidad. Los pilotos del F-14 aprendieron a maniobrar con cuidado para evitar provocar el apagado de los motores, lo que limitaba significativamente las capacidades de combate del avión. Grumman y la Marina sabían que los motores eran un problema desde el principio, pero el costo de reemplazarlos con los General Electric F-110 más adecuados, que finalmente se instalaron en el F-14D a partir de 1991, retrasó durante años una mejora que era claramente necesaria.
El costo del F-14 fue desde el principio una fuente de conflicto político. El precio unitario del avión, que en 1970 se estimaba en unos 11 millones de dólares, escaló rápidamente a medida que avanzaba el desarrollo. Para cuando el F-14 entró en servicio, el costo por unidad superaba los 38 millones de dólares, una cifra que en el contexto de los años 70 era extraordinariamente alta. Grumman, que había asumido contratos de precio fijo para la producción del avión, se encontró en una situación financiera crítica cuando los costos de producción superaron ampliamente las estimaciones originales. En 1973, la empresa anunció que estaba perdiendo dinero en cada F-14 que fabricaba y que sin una renegociación de los contratos se declararía en quiebra. La Marina, que necesitaba desesperadamente el avión, se vio obligada a renegociar los términos, trasladando efectivamente parte del riesgo financiero al contribuyente estadounidense. Dale like, suscríbete y comparte. La decisión más controvertida de toda la historia del F-14 fue la exportación del avión a Irán durante el gobierno del Shah Mohammad Reza Pahlavi. En 1974, Irán ordenó 80 F-14A junto con su sistema de armas completo, incluyendo 714 misiles Fénix, convirtiéndose en el único país extranjero que operó el Tomcat. La justificación estratégica era que un Irán fuerte y bien armado servía como contrapeso al poder soviético en Oriente Medio, y el Shah era un aliado confiable de los Estados Unidos. El contrato, valorado en más de 2.000 millones de dólares, era uno de los más grandes de la historia de las exportaciones de armamento estadounidense y contribuyó significativamente a mantener a Grumman financieramente viable. Sin embargo, cuando la Revolución Islámica derrocó al Shah en 1979 y estableció un gobierno abiertamente hostil a los Estados Unidos, esos 80 F-14 y los misiles Phoenix quedaron en manos de un enemigo declarado. Los intentos posteriores de privar a Irán de repuestos y sistemas de mantenimiento limitaron severamente la operatividad de la flota iraní, pero algunos de esos aviones siguieron volando durante décadas y hay informes de que se usaron en combate durante la guerra Irán-Irak de los años 80. El F-14 sí tuvo experiencias de combate real bajo bandera estadounidense, aunque más limitadas de lo que su diseño hubiera sugerido. En 1981, dos F-14 del portaaviones USS Nimitz derribaron dos cazas Su-22 libios sobre el Golfo de Sidra, en lo que fue el primer combate aéreo con aviones de cuarta generación de la historia. En 1989, dos F-14 del USS John F. Kennedy derribaron otros dos MiG-23 libios en otro enfrentamiento sobre el Mediterráneo. Durante la Guerra del Golfo de 1991, los F-14 realizaron principalmente misiones de escolta y reconocimiento fotográfico, sin entrar en combate aéreo significativo. A lo largo de toda su carrera, el F-14 solo logró una victoria confirmada en combate aire-aire bajo bandera estadounidense. Un resultado modesto para el avión que se suponía debía ser el guardián supremo de los grupos de batalla de portaaviones. El mantenimiento del F-14 fue una pesadilla logística que se agravó con el tiempo. El avión tenía más de 675.000 piezas individuales, muchas de ellas específicas del F-14 y no intercambiables con otros aviones de la flota. El sistema de ala de geometría variable, aunque brillante desde el punto de vista aerodinámico, era mecánicamente complejo y requería inspecciones y mantenimiento frecuentes. A mediados de los años 90, mantener un F-14 operativo costaba aproximadamente $24.000 por hora de vuelo, comparado con los $18.000 del FA-18 Hornet que lo reemplazaría. Esta diferencia, multiplicada por los centenares de horas de vuelo anuales de una escuadrilla de combate, representaba una carga presupuestaria enorme para la Marina. Cada año que pasaba, la proporción de F-14 en condiciones de volar disminuía porque los repuestos se agotaban y fabricarlos nuevamente costaba más que operar el avión justificaba. La decisión de retirar el F-14 del servicio se tomó a principios de los años 2000, con el retiro efectivo completado en septiembre de 2006. Para entonces, el FA-18EF Super Hornet había demostrado ser un reemplazo adecuado, aunque con un perfil de rendimiento diferente. Menos velocidad máxima y menor altitud operativa, pero mucho más barato de operar, más fácil de mantener y con una aviónica más moderna. La Marina tomó la decisión adicional de destruir todos los F-14 retirados en lugar de almacenarlos o venderlos, precisamente para evitar que los repuestos llegaran a Irán, que todavía operaba su flota de Tomcats. La imagen de esos aviones, algunos de los más capaces que la Marina estadounidense había operado jamás, siendo triturados en instalaciones de desguace, fue para muchos aviadores navales un momento de duelo genuino. El legado del F-14 es inseparable de su imagen cultural.
Top Gun, la película de 1986, convirtió al Tomcat en un icono de la cultura popular que trascendió ampliamente el mundo de la aviación militar. Cuando Top Gun Maverick se estrenó en 2022, la aparición de un F-14 restaurado en la película fue recibida con nostalgia genuina por parte del público y de los veteranos de la aviación naval. Pero más allá de la pantalla, el F-14 representa una lección importante sobre los límites de la complejidad tecnológica en los sistemas de armas. Un avión puede ser extraordinariamente capaz en el papel y en las demostraciones, y aún así, ser insostenible en la práctica por razones de costo, mantenimiento y logística. El Tomcat fue, en muchos sentidos, demasiado bueno para su propio bien. La historia del F-14 Tomcat es, en última instancia, la historia de las contradicciones inherentes a los programas de armamento más ambiciosos. Un avión diseñado para una amenaza específica y una doctrina específica que se convirtió en un símbolo cultural global, que fue exportado al enemigo de su propio país y que terminó siendo destruido para evitar que sus piezas cayeran en manos equivocadas. Pocas historias en la historia de la aviación militar combinan tantos elementos de brillantez técnica, fracaso burocrático, controversia política y nostalgia genuina. El Tomcat merece ser recordado por todo eso, no solo como el avión de Top Gun, sino como uno de los proyectos más complejos y reveladores de la historia de la defensa estadounidense. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.